Buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir algunos hallazgos que se han desarrollado durante mi investigación. La idea que traigo aquí es dar una visión sobre lo que es el ámbito colombiano y lo voy a hacer a partir del trabajo de investigación centrándome en él porque coincide mucho con el tema que se viene tratando aquí. El título de mi investigación es Mejoramiento Integral de Barrios y Capital Social. Aclarar que mejoramiento integral de barrios en el caso colombiano correspondería a lo que es la regeneración de barrios, pero con unas condiciones obviamente muy distintas. Y la búsqueda del término capital social nace a partir de la inquietud académica de ver que existen muchos casos colombianos que han tenido éxito, de alguna manera lo ven desde el exterior con mucha claridad como unos casos bastante exitosos, y quería entrar a revisar cuál era realmente ese tipo de éxito en términos del fortalecimiento de los tejidos sociales que logran estos proyectos de regeneración urbana. Entonces, básicamente la idea del trabajo es determinar esa fortaleza que tiene un proyecto urbano en estas condiciones para generar, para fortalecer y para hacer mantener en el tiempo lo que es llamado tejido social, que por cuestiones teóricas he llegado a que capital social se ajusta bastante a esto. Voy a hacerlo entonces en 4 puntos. El primero es dar algunos datos para contextualizar el tema colombiano. El segundo, relacionarlo con las políticas, más o menos lo que se ha estado hablando esta mañana, cómo esas políticas internacionales tienen incidencia en las políticas locales nacionales y en las políticas distritales. Seguidamente me concentro en el caso de estudio, que es un caso en la ciudad de Bogotá. Y finalmente quisiera poner a consideración de ustedes algunas conclusiones que se han sacado a partir del trabajo y que estaría muy agradecido de recibir algún tipo de sugerencia o observación respecto a ellas. Colombia tiene muchas similitudes, viendo los casos latinoamericanos. La población urbana en este momento es del 77% y se concentra básicamente en 4 ciudades. En Bogotá, el 40% de la población de Colombia se ubica en 4 ciudades, las demás ya son menos grandes. Bogotá tiene en este momento 8,5 millones de habitantes. Luego le sigue Medellín, que también es una ciudad bastante importante y representativa en términos de regeneración urbana. Seguidamente está Cali y luego Barranquilla. Otro punto importante que también es común a Latinoamérica es la gran desigualdad social y económica. De acuerdo al indicador de Gini de la desigualdad, nosotros ocupamos el segundo lugar en América después de Haití. Antes estaba Brasil, pero ya lo hemos superado. Nosotros vamos adelante de Brasil en este momento, y eso es una cuestión pues delicada y preocupante en los momentos donde se supone que ha tenido una década bastante buena de crecimiento económico, pero sin embargo no ha logrado equilibrar ese tipo de problemas en cuanto a desigualdad. Se ha mejorado, pero se ha mejorado muy lentamente. La población urbana latinoamericana en general, en promedio, es el 75%, es decir, estamos más o menos en el promedio de población urbana, la gente vive en las ciudades. La diferencia en Colombia tal vez es la manera como llegan a estas ciudades. Me doy cuenta que en los casos latinoamericanos, Argentina tiene mucho más, Brasil está por ahí también, pero la cuestión en Colombia tiene que ver con el conflicto armado. También las personas que vienen a conformar los anillos de pobreza y de miseria en las periferias urbanas normalmente vienen excluidas del campo por cuestiones de conflicto armado. Entonces, esto lo que hace es confirmar o conformar más bien unas condiciones más precarias aún
porque generan, además de la cuestión de la pobreza y la desigualdad, condiciones de inseguridad urbana y conflicto también, como transportar el conflicto del campo a la ciudad un poco. Específicamente en Bogotá, que es el caso de estudio, vamos a hablar que el 33% del área de la ciudad en este momento tiene asentamientos informales. De estos son 2.500.000 personas las que habitan allí, y que históricamente, no sé si alcanza a verse claramente, históricamente desde los años 50 se ha mantenido un ritmo parecido, un contrapunteo entre lo que es la oferta de la ciudad formal y el éxodo de personas que van generando ciudad informal. En estas gráficas, la parte amarilla, las manchas amarillas, esto es del año 50 al 60, expresan las bolsas de informalidad que se van generando de acuerdo a cómo van avanzando las décadas. Entonces siempre, a pesar de que hay una ciudad consolidada, que en este caso sería la gris, hay una lucha entre, es decir, el Estado no alcanza a brindar las condiciones de habitabilidad adecuadas, y es más rápida la velocidad en cuanto al desplazamiento de personas del campo hacia la ciudad, generando entonces condiciones insatisfechas constantemente. En el caso, bueno, se ve aquí el desarrollo de Bogotá, y en este momento ese sería como el esquema, que se parece mucho al de Buenos Aires según lo que alcanzó a ver. Se ubican en las periferias, luego se van formalizando, y estas periferias en este momento se han convertido en una zona que para el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá se tratan como de mejoramiento integral, es decir, que son las áreas que se van a reformar, y son dentro de estas áreas donde está el proyecto, el programa que yo he analizado, particularmente en la parte del sur, en Ciudad Bolívar, que además más tarde Carlos va a traer un video que va a darles una imagen mucho más clara de lo que es este lugar. Lo segundo que quería tratar rápidamente son como las políticas que vienen internacionales, desde la ONU, pero que históricamente han venido del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que ahora también con la ONU proponen políticas de desarrollo, han influenciado bastante siempre a la realidad colombiana. Nosotros, además de todo, somos muy buenos en cuanto a pagar deudas externas, es decir, nosotros en Colombia tenemos que no sé si será para bien o para mal, pero tenemos una buena reputación en cuanto a esto, y hemos sido el único país, o de los pocos, que no ha tenido una gran dictadura. Esto quiere decir que de alguna manera, a pesar de la inestabilidad del conflicto interno, mantenemos una estabilidad institucional que tampoco tengo muy claro si es para bien o para mal, porque esto ha mantenido un poder hegemónico que no ha podido ser capaz de solucionar los problemas estructurales del país. Dicho esto, referí aquí las principales elementos que planteaban las propuestas, estrategias que planteaba el Hábitat 2 en Estambul, que luego también se han reforzado con la Alianza Mundial de Ciudades en el 99 y con la declaración de los Objetivos del Milenio en el 2000, y de las cuales se toman elementos como mejorar la condición de vida de 100 millones de personas a nivel mundial, y ese tipo de elementos se toman y se traspasan a los planes nacionales de desarrollo, los asumen los mandatarios de una manera por lo menos puesta en el papel, y que en algunos casos puede ser útil de acuerdo a cómo se desarrolle, es decir, si se asume por parte de los dirigentes de manera efectiva, puede tener buenos resultados, obviamente. En el caso bogotano, tuvo en las 2 últimas décadas, 3 últimas décadas, ha tenido una buena incidencia, y han logrado los alcaldes locales de la ciudad darle un buen uso, si se puede decir, a ese tipo de enfoques y a tratar de desarrollarlos. Esto es lo que, tal vez una de las ventajas que tiene este tipo de declaraciones y estrategias,
es que mantienen una continuidad, por lo menos, que no se mantiene muchas veces dentro de los mismos países. Cuando los gobiernos locales cambian las políticas, pero el hecho de tener unas estrategias grandes, importantes, por lo menos mantienen una línea, que es algo positivo. Este esquema lo que quiere expresar es que antes de 2010, cuando se hizo el plan de ordenamiento en Bogotá, la cuestión con la vivienda informal se hacía por separado. Se hacían planes de legalización de predios aparte, se hacían mejoramientos en habitabilidad también de manera separada, y en otros casos se hacía regularización. Lo que expresa este segundo esquema es lo que en este momento se está tratando de adelantar, y es lo mismo que nos decía el INE que pasa en Brasil, y creo que también en Argentina tal vez, y es una cuestión que también pasa en Perú y en diferentes países en Latinoamérica, y es la integralidad de los proyectos cuando se tratan de afrontar el tema de la regularidad. Entonces, no solamente se trata del espacio público, el espacio físico, sino que se tratan también temas sociales, temas económicos, temas de generación de empleo, temas ambientales y temas jurídicos, en el caso de la regularización de títulos y de predios. Específicamente, el caso que trabajé se llama Proyecto Sur, es bastante grande. La idea de este proyecto era generar un modelo de regeneración o mejoramiento de barrios en Bogotá que sirviera para hacer una réplica. Originalmente tuvo buen éxito y buen desarrollo, porque la escala que tenía era un poco más manejable, bueno, eran 40 barrios, pero de todas maneras tenía un tamaño que le permitía ser manejable para la escala que se estaba tratando, y los enfoques, al darle cuatro prioridades que eran la social, la ambiental, la jurídica y la socioeconómica, lograron buenos resultados en este caso. Esta es la ciudad de Bogotá, estos son las áreas que les decía que están catalogadas como de mejoramiento integral, y esta sería la zona donde está el proyecto o el programa que he estudiado. Como les decía, entonces el Proyecto Sur se plantea como un modelo que quiere ser replicable y asume las directivas del plan de ordenamiento inicial y asume diferentes experiencias que en Bogotá se venían desarrollando ya. Para muchos tal vez sea común los casos que se hablan de Medellín y su urbanismo social. Aquí podemos hablar de algo muy parecido, pero tal vez menos mediático, pero que ha tenido hasta el 2005 bastante éxito, y que por algunas razones ya de tipo político y de tipo contextual se han venido un poco abajo. Lo que yo hago es analizar el programa desde su inicio, que es en el año 98, hasta el año 2012-2013, y analizar cuál es la incidencia que tiene el hecho de que cambien las administraciones dentro de un mismo programa, y la capacidad que tiene este modelo para mantenerse. Es una cosa excepcional, porque normalmente las alcaldías en Bogotá antes duraban 2 años, 2 años y medio, ahora duran 4 años, pero lo normal era que siempre entre una alcaldía y otra hubiera diferencias, y lo que comenzaba uno no lo terminara el otro. En este momento hay algo que es rescatable de este programa, y es el hecho de que ha estimulado la continuidad de las políticas, por lo menos en esta pequeña zona que ha trabajado. Un punto que puede ser importante en ese sentido es que la metodología que se utiliza se trabaja con cooperación también internacional, y la verificación de este tipo de cumplimiento desde una entidad internacional, en este caso la cooperación alemana, ha permitido que
las cuestiones que en Colombia son normales, como la corrupción o el hecho de no cumplir las metas como estaban estipuladas, haya tenido un revisor internacional que tal vez le haya dado un poco de claridad. Este es básicamente los cuatro puntos los cuatro ejes fundamentales del programa. En este caso, y es una cosa que también es importante del programa, es que es flexible y se puede ajustar a las realidades locales. Entonces, en este caso, como es una zona sumamente conflictiva, que incluso tiene una cárcel dentro de su contorno, en el entorno, tiene problemas de desplazamientos por violencia, se ha hecho un énfasis importante en el manejo de conflictos y reconciliación y también a la atención y prevención de violencia familiar. Estos dos puntos como unas cuestiones sociales, pero obviamente también atendiendo de manera muy clara la parte del mejoramiento de espacios urbanos públicos y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. La hipótesis básica del trabajo es simplemente decir que los programas de mejoramiento integral de barrios sí son capaces de fortalecer, mantener y generar capital social en el tiempo si se dan unas condiciones específicas. Estas condiciones son que se tenga un consenso en cuanto a la definición de lo que es el capital social o el tejido social y lo que implica para la comunidad. Lo segundo es que los actores sean conscientes, todos los actores, incluido desde el más bajo hasta el más alto, para que esto sea claro y para que no se tengan diferentes expectativas en cuanto a lo que es decir, que se unifiquen los objetivos que se persiguen. Si lo siguiente es contar con instrumentos y procesos adecuados, y la última condición que plantea la hipótesis es que se tenga en cuenta la escala y se maneje adecuadamente la escala de los proyectos. Los indicadores que planteo para determinar si hay presencia de capital social en esos proyectos son 6, básicamente salidos a partir de la revisión bibliográfica, y eso tiene que ver mucho con economía, con teoría sociológica, más pedagógica y económica. A partir de eso salen estos elementos. Entonces, uno de estos es, bueno, los 6 serían los grupos, qué cantidad de grupos se encuentran en una comunidad, qué capacidad de asociación hay. Es importante que sean inclusivos, no exclusivos, porque existen, por ejemplo, mafias dentro de estos barrios bien organizadas que cumplirían con todo esto, porque tienen redes, cumplen normas, tienen acuerdos, es decir, dentro de ellos tienen un tipo de capital social, pero este capital social es un capital social negativo. Lo que estamos buscando aquí pues, es que sea capital social inclusivo, además, así que los grupos pues, serían grupos inclusivos. Se busca también la presencia de redes efectivas, también efectivas en el sentido de generar soluciones a los problemas locales. El tercer punto sería el cumplimiento de acuerdos, cómo se cumplen los acuerdos dentro de una comunidad. La cuarta, la confianza que se genera entre los actores. La quinta, la participación institucional o empoderamiento institucional también podría llamarse. Y la quinta es revisar cuáles mejoras de vida se han generado a partir de este tipo de acciones, es decir, a partir de la concreción de lo que sería el capital social y cómo se ha llevado a cabo esto en obras físicas. Como conclusiones que pongo a consideración, básicamente es que los proyectos de mejoramiento integral de barrios sí son capaces de fortalecer y de crear capital social en estos barrios, y le cuesta mucho más mantenerlo. Mantenerlo es de las tareas más complicadas que hay, es decir, se pueden hacer programas que generen cohesión, que generen asociación, pero mantener esto en el tiempo es más complicado. Existe un ejemplo dentro de lo que trabajamos en este programa, y es la institucionalización de oficinas o de centros que estén financiados por el Estado mismo, pero que garanticen que se va a continuar con un control público. Pues uno de los ejemplos que planteaba este programa era la
creación de unas oficinas que se denominan CREA y que se iniciaron como una cuestión de control público al gasto y que luego se mantuvieron durante el tiempo. Otra es la unificación de criterios y de actuaciones y plazos y metas entre las diferentes instituciones es importante. Hubo un caso donde un cambio de una administración a otra se hablaba de corredores ambientales, entonces un alcalde encargó a la parte ambiental, a la Secretaría de Ambiental, y ellos entendían los corredores ambientales como una cuestión de reserva natural, donde se cuidaba obviamente el agua, pero más de reserva no disfrutable. Cuando la siguiente administración pasó esto a una secretaría que es del hábitat, que tiene que ver más con urbanismo, se entendió el corredor ambiental, el mismo término que se venía manejando en la anterior administración, ya pero en términos de urbanismo, y se cambió el uso. Entonces ya no era una cuestión reservada que no se podía tocar, sino una cuestión que se podía disfrutar desde el punto de vista urbano. Entonces, esto para referenciar lo importante que es el hecho de tener consenso común. Si esto pasa entre secretarías que tienen supuestamente claridad en cuáles los términos que manejan, pues mucho más va a ser la diferencia entre pobladores que no entienden o no tienen la misma idea de un término o de otro. Otro punto importante era las estrategias de comunicación. Son importantes cuidar, y una de las cosas que se vio dentro de este programa era la acción como una cuestión más efectiva que la comunicación misma en algunos casos. Cuando se daban, por ejemplo, charlas para ir a hacer una jornada de reciclaje o este tipo de actividades, resultaba mucho más eficiente tener una jornada directamente que incluyera a toda la comunidad y que los pusiera a trabajar y que hiciera valorar sus capacidades como comunidad, más que el hecho de recibir cursos. Para terminar, otra de las cosas que también era importante y que suena un poco obvia, pero que es importante tener en cuenta en el momento de trabajar con esos programas, es los tecnicismos que se utilizan en el lenguaje, porque generan desconfianza y dificultan la comunicación con la comunidad y dificultan la comunicación con los diferentes miembros de la comunidad y con los diferentes agentes. Yo creo que una de las más importantes, ya para terminar, es la generación de confianza, y la generación de confianza se logró a partir del cumplimiento de acuerdos. El hecho de que estas comunidades históricamente no tengan solución de sus problemas básicos y que haya un programa que venga a desarrollarlos genera una confianza dentro de la comunidad, y esto genera un efecto reflejo en la medida que la comunidad entra a participar de una manera muy clara. Antes se decía cómo vamos a estimular la participación, pues esto fue un detonante bastante importante en cuanto a que la gente, cuando ve que están respondiéndole a sus expectativas, también puede llegar a aportar y a participar de una manera más fluida. Yo creo que eso era todo lo que quería mostrarles. Les agradezco mucho la atención y